Hace un rato en la sesión que tuvimos de dudas, a la que convoqué para ver si había alguna duda, sobre la tarea 11 surgió una duda, ¿no? Entonces, ahorita quisiera yo compartir con todos ustedes la aclaración de esta duda, porque es importante. Es sobre la identificación de los complementos circunstanciales. Tarea 11. Entonces, la clave para identificar los complementos circunstanciales, dijimos, son las preposiciones. Entonces, una preposición siempre me va a indicar que hay un complemento circunstancial en griego, siempre. Siempre y cuando esa preposición esté separada de una palabra, esté solita la preposición. Por ejemplo, yo voy a tener en la oración número 1 la preposición en. Entonces, esa preposición en enseguida va acompañada de otro grupo de palabras, en este caso pueden ver es un artículo y un sustantivo. Entonces, vemos que ese artículo y ese sustantivo, por la iota suscrita están en caso dativo. Por lo tanto, aquí tengo todo un complemento circunstancial. Otra cuestión, antes de continuar, debemos hacer la aclaración de que las palabras que están subrayadas en toda esta tarea que les he dejado, todas esas palabras que están subrayadas son verbos. Por lo tanto, nosotros no vamos a hacer caso de esos verbos, no los tocamos. Eso quiere decir que si nosotros en este momento tenemos verbos que incluyen una preposición, por ejemplo, en el verbo de la número 3 tengo la preposición kata, entonces el verbo es kataplesusin. Esto no se considera complemento circunstancial. Esto es, la preposición debe estar separada, ¿vale? Entonces, lo que está subrayado son verbos y ya no los tocan. Ahora, los complementos circunstanciales entonces van a tener las preposiciones. Recordemos que la lista de las preposiciones son las siguientes. Voy a escribirlas aquí en un cuadrito para que las tengan presentes. Aquí las voy a escribir. Entonces, mis preposiciones son anti, apo. Esa lista ya la tienen ustedes. Ec y pro. Luego tengo ana y eis. En y sin. Dia, kata, meta y hiper. Anfi, epi, déjenme hacer un poquito más grande el espacio. Anfi, epi, para, peri, pros y por último, hipo. Y por ahí en una oración venía la preposición mejri, que significa hasta. Bueno, entonces, todas estas palabras que están aquí a un lado, todas estas palabras, y que voy a poner en color rojo para que se distingan de mis oraciones, van a ayudarme a conformar los complementos circunstanciales. Eso es algo muy importante. Luego, por lo tanto, aquí vimos la preposición en. Eso quiere decir que aquí voy a tener un complemento circunstancial. Pero ahora veamos lo que pasa en la oración 2. También me vuelvo a encontrar con la preposición en. Entonces, eso quiere decir que hay un complemento circunstancial. Veo que nuevamente el complemento circunstancial aquí va en caso dativo. O sea, que todo este grupo de preposiciones adelante puede tener o un genitivo, o un dativo, o un acusativo. ¿Cómo vamos a saber qué preposición va con genitivo, qué preposición va con acusativo y qué preposición va con dativo? Pues el mismo texto me lo está diciendo. De cualquier forma, en la lista de preposiciones que yo les di, ahí se especifica el caso que acompaña a cada preposición.
Recuerden además que las preposiciones se llaman preposiciones porque van antes de esa palabra que puede estar, palabra o palabras que pueden estar en un solo caso, genitivo, dativo o acusativo. Pero ahora les digo nuevamente, observen qué pasa ahí en la número 2. Observen. Creo que ya quedó fuera. Ahí está. Observen qué está pasando. Pasa que si yo, como algunos lo hicieron, si yo extiendo todavía mi complemento circunstancial hasta ton dendron, algunos lo hicieron, bueno, es más, algunos más lo llevaron hasta aducin. En primer lugar, no va con aducin porque aducin es el verbo. Los verbos no forman parte de los complementos circunstanciales. Ahora, ¿qué pasa con el tondendron? Tondendron no puede formar parte de mi complemento circunstancial porque, voy a hacerlo un poquito más grande para que lo vean, aquí ya hubo cambio de caso. Esta preposición en va con dativo. Aquí tengo la marca, la iota suscrita. Igual arriba tengo la iota suscrita. Y si se fijan, aquí ya tengo otro artículo. Aquí ya tengo un genitivo. Por lo tanto, esto sí van juntas las palabras tondendron, pero no forman parte de mi complemento circunstancial. Eso ya va a tener otra función sintáctica. Lo mismito va a pasar en la siguiente línea. En la siguiente línea, que corresponde a la oración 3, vuelvo a tener otro complemento circunstancial que es entethalase. Ajá, entethalase. Observen entonces cómo voy a tener la marca de nuevo de la iota suscrita, tanto del artículo como del sustantivo. Entonces, el complemento circunstancial es entethalase. Y después hay otro artículo. Este ya no va a formar parte de mi complemento circunstancial. ¿Por qué? Porque ya está en otro caso. El caso que ahorita va a acompañar a la preposición es este dativo en el caso de esta preposición. ¿Vale? Entonces, esto para los complementos circunstanciales. Pero hay casos en los que los complementos circunstanciales, habrá casos en los que los complementos circunstanciales, por ejemplo, aquí en la oración número 5, en la número 6, fíjense qué es lo que pasa. Vuelvo a tener la misma preposición. Voy con en, me topo con mi artículo tais, lo voy a marcar como complemento circunstancial, pero el artículo siempre debe ir con otro sustantivo. ¿Y qué pasa aquí? Que enseguida voy a tener, aquí enseguida tengo otro artículo. Es imposible que dos artículos se unan. Dos artículos se unan. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a considerar que este ton, entonces ya es otra palabra y es un artículo que tiene otra función sintáctica. Por lo tanto, esto va a ir con barbaron. ¿Cómo sé que ton va con barbaron? Por la terminación. Fíjense en esa terminación, ¿vale? Fíjense bien en esa terminación. Entonces, esta palabra ya tiene otra función sintáctica. La voy a poner en otro color para que lo observen. Ton barbaron. Y enseguida voy a tener jorais. Observen que jorais ya sería la palabra o el sustantivo que va acompañando al artículo tais. Esto quiere decir que la construcción, el complemento circunstancial completo sería lo que está en amarillo, sería en tais jorais. Y aquí se está interponiendo otra palabrita. A esta palabra que se está interponiendo entre un complemento circunstancial, a eso se le llama encabalgamiento y lo vamos a ver después. Lo voy a precisar más adelante. Se llama encabalgamiento. No, de una vez lo escribo aquí. Esto se llama, entonces, déjenme hacerlo más pequeño para que se vea. Esto se llama, pero déjenme, encabalgamiento. ¿Sí?
Se llama encabalgamiento. Déjenme ponerlo aquí con color, otro color para que se distinga. Lo pongo aquí en color morado. Y es como si en español hubiéramos, esto se traduce como, el complemento circunstancial se va a traducir como en las regiones de los bárbaros, dice ahí. Y esto equivaldría en español a hacer lo siguiente, fíjense, hacer esto, que de los bárbaros, en lugar de colocarse acá, se colocara entre el artículo y el sustantivo del complemento circunstancial. Esto es como si en español dijera en las de los bárbaros regiones. Y esta construcción del encabalgamiento es muy común en el griego antiguo, ¿no? Entonces, varias cuestiones aquí hemos visto. Pero la más importante es esta del encabalgamiento, una construcción que se interpone. También el que no podemos, una preposición siempre acompaña a una palabra o a un grupo de palabras en un solo caso. Si hay cambio de caso, entonces ya no forma parte de la misma función sintáctica. Y otra cuestión más, que si encontramos una preposición en un verbo, esa preposición no va a formar un complemento circunstancial. En verbo, nunca. Los verbos, por el momento, los dejamos. ¿Y cómo voy a identificar los verbos en esta tarea número 11? Son los que están subrayados. ¿Sí? Eso por lo que toca a la tarea